Cruz. Falleció el día 19 de noviembre. ¿Cuándo me pensó va a quedar aquí, aunque sea por el sufrimiento? Dios vivo para quedar de aquí, para que tengan un templo para adorar a Dios, para que contrate su salvación, el persona no cree en Dios todavía. Mientras que en México los lugares problemáticos se limitan a zonas específicas del país, Perú ha sido más ampliamente afectado por una cruenta lucha entre el gobierno y los grupos revolucionarios. El ataque a la embajada japonesa en 1996 es uno de los ejemplos más notorios y divulgados del conflicto. La violencia surgió especialmente en la década de los 80, cuando desde la tranquila ciudad de Ayacucho, el movimiento revolucionario Sendero Luminoso lanzó grandes ataques sobre las principales ciudades del Perú, incluyendo Lima, su capital. La guerra civil tuvo como resultado más de 25.000 muertos, ha causado más de 6 millones de refugiados y gran sufrimiento a miles de personas, incluyendo a muchos cristianos que viven en las zonas del conflicto. Después de una serie de contraataques y miles de arrestos durante más de una década, el gobierno peruano logró que los grupos guerrilleros retrocedieran a las zonas rurales, donde en muchos casos las comunidades cristianas se convirtieron en presa fácil de la guerrilla que los perseguía y capturaba a sus niños para entrenarlos como terroristas. Pero no son solo los grupos guerrilleros los que han causado tal dolor a los niños. El padre de Linder, un evangelista de la selva, fue arrestado por los militares bajo sospecha de ser terrorista. Para lograr una confesión de este hombre inocente, trajeron a Linder y comenzaron a torturarlo en su presencia, cortándole al niño parte de sus orejas. Su padre no resistió y confesó algo que jamás había cometido. En ese mismo momento, sus captores le dieron muerte. Linder quedó aterrorizado. La iglesia ha atravesado por años de sufrimiento, persecución y mucha violencia. Han habido pastores y líderes encarcelados que han sufrido por la fe. Nosotros también fuimos víctimas de asaltos por 3 ocasiones en nuestro domicilio. La última vez fue una experiencia traumática para mi familia, que casi pierden la vida. Si bien es cierto, ya no hay la violencia de hace 10 años atrás, sí hay de manera muy sutil un tipo de persecución, por ejemplo, pagar impuestos por libros y por Biblias hasta por un 23%. Sin embargo, los libros de ocultismo, brujería y pornografía están exentos de todo eso. Sin embargo, en medio de esa situación, la iglesia se ha unido más y podemos ver ahora que la sangre de los cristianos, de los mártires que han derramado por su fe, está siendo semilla de los frutos que hoy se está cosechando. El Palacio de Justicia, conocido por muchos como el Palacio de Injusticia, debido a la cantidad de arrestos y encarcelamientos injustos que ha hecho el gobierno para poder demostrar su determinación de combatir el terrorismo. Alfonso Wieland es un abogado que a través de la organización Paz y Esperanza trabaja en nombre de muchos cristianos que han sido encarcelados injustamente. Bueno, durante los últimos 10 años son más de 1.500 presos que están injustamente en cárcel. De ellos, unos 200 todavía quedan en cárcel que son evangélicos, ¿no? El problema sigue siendo muy grande y grave para la iglesia. En ese momento, cuando llegaron policías, estábamos durmiendo, hermano. Y cuando llegaron ellos era un sueño para mí, no sabía por qué, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¡La policía!
¿Qué sucede? Me patearon, pues. Me patearon y me pusieron capucha y luego me puso en un rincón. De allí no sé más. Esto Willy, mi esposo, fue arrestado hace 4 años y medio. Ambos estábamos en la sala viendo televisión, a eso de las 9:30, ¿no? Y sentimos que tocaron la puerta. Eso fueron las circunstancias y se lo llevaron aduciendo que él estaba comprometido con el terrorismo, ¿no? Yo he trabajado como docente, fui ascendido a tesorero de la academia debido a mi testimonio como cristiano. Lamentablemente no duré mucho tiempo porque vinieron personas extrañas amenazándome de que yo debería colaborar con ellos. Tito, esta academia es del partido. Tengo mis principios, no puedo colaborar con ustedes. Coge todas tus cosas porque te vas del trabajo. Por negarse a cooperar, a Saúl lo acusaron falsamente de ser terrorista y lo enviaron a prisión. Los juicios a los acusados de terrorismo se realizan en medio de circunstancias que dan máxima protección a los jueces y fiscales. Por temor a las represalias, estos ocultan su identidad en lo que se conoce como justicia sin rostro. Entonces pónganse de pie, que se leerá la sentencia. Señorita relatora, lea la sentencia. Instrucción número 64 de 1993. En ese momento yo me desesperé porque me acordé de mis hijos que estaban solos, sin nadie. Por el delito de traición a la patria en agravio del Estado. Y como tal se les impone la pena de 30 años de pena privativa de la libertad. Fue bien triste ese momento, no quisiera acordarme. Privativa de la libertad, la que computada desde el 24 de diciembre de 1993. Ellos no son cristianos, no saben la justicia de Dios. No podía hacer nada porque estaba en sus manos de ellos, de policías, que me amenazaban, que me decían que te vas a pudrirte en la cárcel, no vas a salir nunca más, muerta vas a salir. Pero en ese momento yo clamé a Dios, decía, Padre bendito, tú sabes que soy inocente y no vas a permitir que se cumpla lo que dicen los hombres. Y gracias a Él fue así. ...23 horas y media estábamos en la pequeña celda, encerrados. Solo mirábamos las rejas. La comida era horrible, no se podía comer. Venía cucarachas, venía vidrios. Y a mí, miren, ¿y este vidrio? Realmente ha sido bien difícil. Uno siente el temor de ser rechazado tanto por familiares, amistades. El apoyo de una persona que no está conmigo, que es mi madre. Creo que de ella aprendí un poco lo que puede ser uno fuerte. Tanto Willy como yo, Willy pierde el año de estar detenido a su mamá, porque de repente no pudo soportar la situación que mi esposo vivía, ¿no? Lee, hasta ahora no le hemos dicho que eso es, él está en la cárcel, ¿no? Que él está detenido, él ya piensa que es su trabajo. Ellos se ven desde pequeños, se veían cada 3 meses, que es lo que permitían entrar a los niños. Cada 3 meses no podían ellos entrar a verlos. En esas visitas ellos no podían cargarlos ni besarles, ¿no? Lee tiene la idea de que es un trabajo, me ayuda a preparar las cosas, prepararse sus cartas. Ha manifestado también su deseo negativo a veces, ¿no? De que está cansada del trabajo de su papá. Cuando va a venir su papá, hay momentos en que se pone depresiva. Estelí, pequeña y adorada hija, tu mamá me cuenta que a veces estás molesta conmigo. En el momento menos pensado llegaré a casa. Nos quedaremos callados durante unos segundos
y luego nos daremos un gran abrazo y ya no nos separaremos. ¿Quién te quiere? Papá. Después que ha habido sentencia, todo, yo estaba bien triste, un momento, como les dije, ¿no? Que pensé que me había abandonado Dios, ¿no? Después de ahí abrí la Biblia y le dije que me hablara, que me diga algo, para sentirme bien, ¿no? Si existe, ¿no? Entonces abrí la Biblia, es lo que me habló con Isaías 41:10, donde que dice, ¿no? Yo soy tu Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado un papel importante que jugar dentro de la iglesia en Perú. El Ministerio de Paz y Esperanza es un ministerio que tiene que ver con la justicia y con los derechos humanos. Es realmente importante la labor que realizan entidades como Puertas Abiertas, que es una de las que nos apoyan, especialmente en lo que es la oración, la escritura de cartas, el cuidado pastoral. Es realmente increíble la fortaleza que eso puede dar a aquellos que están en prisión y además la forma en que eso contribuye a la libertad de personas. Sabía que Dios no me va a abandonar, ¿no? Y algunas me escuchaban y con algunas me ponía a orar, pero algunas no me entendían, ¿no? Y se burlaban, se reían, solamente oraba por ellas, ¿no? Que Dios les toque esos corazones y que los haga ver la realidad, ¿no? Y varias chicas, ¿no? Varias señoras, ¿no? Llegaron a entender e incluso ahí mismo se entregaron. También empecé a compartir los textos y para poder pasar los textos dentro de los panes como un sándwich preparaba. Y de repente una oportunidad me descubrió la policía cuando yo le estaba enviando. Allí donde me castigaron 3 días sin alimento, sin patio. Mientras tanto, la misión evangelizadora de Saúl Tito en prisión ha generado más de 50 conversiones. Pero un día le llega una inesperada noticia. ¿Tú eres Saúl Tito Coica? Alista tus cosas, te La vas para tu casa. separación. En tan poco tiempo hicimos más que una familia, estuvimos siempre bien unidos y volver a separar de mi nueva familia que había conocido era otro dolor. Estaba yendo celda por celda, abrazando a cada uno de ellos. No podía dejarlos, algunos hasta lloraban y eso a mí me rompía el corazón. El policía me exigía que tenía que irme y yo hacía oídos sordos. Dije no, adiós a todos, ¿no? Siempre los voy a tener presente. Nunca los olvidaré. Y ellos comenzaron a cantarme himnos. Me fui con el corazón destrozado para luego tener más fuerzas y en el camino volver a vivir y encontrar a mis padres. Y fui al encuentro de mis padres, volví a verlos. Mi madre estaba más anciana. Mi familia ha sufrido demasiado.